Bienvenidos al podcast del Centro Cristiano de Sarchí. Nos alegra tenerte con nosotros. Esperamos que la prédica de esta semana sea una gran bendición para tu vida. Muy bien, Dios es bueno en todo momento. Hoy voy a tratar de compartir un tema, creo que es muy cortito, pero básicamente es un tema que a la vez es necesario que podamos aprender con cierto equilibrio. Y es que, ¿qué es lo que celebramos todos los diciembre nosotros? Aparte de los cumpleaños que ya celebran diferentes personas, ¿qué celebramos? El nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Pero hay mucha controversia a veces en las iglesias y a través de los tiempos ha habido mucha controversia si nosotros como creyentes deberíamos celebrar la Navidad, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, esto es una fiesta pagana, esto no se debe hacer, esto creo que más tiene un trasfondo pagano, y la iglesia debería de mantenerse con una línea un poco diferente y más conservadora. Ok, hoy vamos a tratar de compartir un tema en relación a esto, tratando de dar un poco de equilibrio y libertad en las diferentes posiciones. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, no aparece en la presentación Justin para que no se preocupe, pero en el verso 5 y al 12 en adelante, voy a leer solamente una parte, dice de la siguiente forma. Él está hablando de días festivos, de comidas y algunas otras, ¿verdad? Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿En su propia qué? Mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Algunos me podrán decir, pastor, pero aquí está hablando del día del reposo y de las comidas sacrificadas a los ídolos y de todo. Bueno, aquí lo que Pablo está aclarando, más que todo eso, es que nosotros los creyentes, todo lo tenemos que hacer para el Señor. Y además, todo lo tenemos que hacer con conciencia. Es decir, si su conciencia dice que no coma cerdo, por decir algo, no coma cerdo, pero no critique al que sí come el chicharroncito, que por cierto estaban riquísimos los del festival. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es que nosotros podamos vivir en paz, en gratitud, en libertad, sin entrar en esas controversias, ¿verdad? Para que podamos disfrutar todo. Entonces, el mensaje lo he titulado en esta mañana, Navidad, un mensaje que el mundo necesita escuchar. Y es que nosotros vivimos en un mundo con mucha cultura. Y cuando digo cultura, a veces son diversidad de culturas. Y hay muchas que ni siquiera empatan, ni se parecen, ni podemos nosotros compartir con ellos. Y nosotros los creyentes tenemos que hacer lo que llamamos una contracultura, ¿cierto? O sea, tenemos muchas veces que desaprender cosas que aprendimos que no están alineadas a la palabra de Dios y empezar a hacer una contracultura aprendiendo nuevamente muchas cosas. Y es que siempre nos vamos a encontrar cosas que compiten o que quieren competir o que nos quieren desviar de realmente los propósitos de Dios. Y es ahí donde tenemos nosotros que ver todo esto. Y hay fechas que se han establecido porque si no, no se pueden celebrar o recordar. Algunas de ellas tienen que ver, por ejemplo, a nivel país con batallas. Por ejemplo, ahora el 1 de diciembre, ¿qué fue lo que se celebró? La abolición del ejército. Sea que nosotros somos seguidores del Partido de Liberación Nacional o no, celebramos que alguien vino
y se le ocurrió que este país podía vivir sin un ejército y lo celebramos todos. Gloria a Dios por eso, ¿sí? Entonces, celebramos la independencia, celebramos tantas actividades, tantas fechas, ¿verdad? Celebramos el cumpleaños. ¿Sabía usted que hay ciertas creencias religiosas que no celebran el cumpleaños? Ahora, podemos entrar y decir, pero ¿y los adornos por qué? Porque ahorita vamos a entrar un poquito, ¿y adornos? ¿Por qué adornos? Cuando celebramos un cumpleaños, a ver quiénes no ponen un globo, ponen una vela o no tienen un queque. ¿Cuántos no hacen eso? Todos lo hacemos. Entonces, lo que pasa es que muchas veces espiritualizamos tanto las cosas a tal punto que nos volvemos tan radicales que nadie entra por ese camino. Nadie puede entrar porque lo ponemos tan complicado, pero la verdad es que Dios dejó todas las cosas para que usted y yo las disfrutemos, para que vivamos un pedacito de cielo en esta tierra sin caer en la desobediencia, sin caer en la falta a sus mandamientos, pero hay cosas que las podemos celebrar. Es más, yo acostumbro a que cualquier oportunidad que yo tenga en un lugar, yo lo aprovecho para presentar el mensaje de salvación. He ido a funerales, aquí mismo hemos celebrado funerales y yo lo aprovecho para presentar el mensaje de salvación. Ni siquiera muchas veces uso el tema como algo de aflicción, de dolor, aunque sé que el que lo está pasando lo está viviendo. Yo mismo he vivido esos momentos difíciles. Pero yo aprovecho para presentar el mensaje de salvación, de que hay un cielo, de que hay un Salvador, de que Él nació en algún momento, porque eso no lo podemos negar. Cristo nació. Y es lo que celebramos. Miren, si Cristo no hubiese nacido, no puede haber un Salvador que muera por nosotros, y mucho menos una resurrección. Para que haya una resurrección tiene que haber una muerte. Para que haya esa salvación tiene que haber un viernes donde Jesús murió en una cruz para darnos a nosotros vida. Entonces tiene que haber nacido como hombre, tiene que haberse criado como cualquier ser humano, pero no pecó como cualquier ser humano, eso es lo que enseña la palabra, pero también fue y pagó un precio por usted y por mí. Entonces tuvo que haber un momento donde nosotros en la historia debemos entender que nació Cristo. ¿Ven? Entonces la Navidad es un mensaje que el mundo necesita escuchar. Cada año celebramos la Navidad un 25 de diciembre, pero sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, no registra una fecha del nacimiento de Jesús. Entonces quizás ahí entraríamos nosotros a preguntarnos, ¿y entonces por qué celebramos algo cuya fecha desconocemos? Porque nosotros, usted y yo, debemos celebrar no el día, no la fecha, sino el evento, lo que sucedió, que sí marca la eternidad de todos y cada uno de nosotros, los que hemos creído y los que han de creer. Eso es una respuesta poderosa que usted puede darle a cualquiera. La iglesia no escogió una fecha para encerrar, para enmarcar el acontecimiento, sino para exaltar el mensaje eterno de Jesucristo. Eso es lo que hacemos. Escogemos una fecha, o se escogió una fecha. Ahora usted tendrá algunas cosas en la cabeza de dónde nació esa fecha. Y ahorita lo vamos a ver. No se preocupe, porque lo que estamos tratando es de dar un balance, ¿sí? No se complique. Viva feliz. Sí. Charles Spurgeon dijo, este era un hombre conocedor de la palabra, predicador, el hombre lo usaba al Señor de formas increíbles, y él celebraba la Navidad. Dice él, o dijo, no es el día lo que celebramos, sino al Cristo del día. Sí, no es una fecha. Nosotros debemos celebrar que Cristo nació y murió por usted y por mí. Punto número 1, como les digo, no celebramos una fecha, celebramos un evento eterno. Pastor, ¿qué pasaje podemos usar para iniciar este tema? Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, verso 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de ¿qué? De gran gozo, ¿verdad? Y brincamos un poquito más adelante, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, es decir, en Belén, un Salvador,
que es Cristo el Señor. Y aunque usted y yo no podamos colocar exactamente ese día en la historia, esto sucedió. Y es lo que celebramos nosotros, que Cristo Jesús tomó la forma de hombre, porque el pecado entró por un hombre, como enseña la palabra. La salvación tenía que venir por un hombre, pero no de cualquier hombre, sino uno que no fallase, uno que no tuviese ninguna mancha, y ese solamente podía ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces ahí nació. El énfasis del texto no está en cuándo nació. Si usted lo lee, ahí el 10 y el 11, no está el énfasis en cuándo nació, sino en qué significa su nacimiento. Ese es el énfasis que podemos ver ahí. La salvación rompió, marcó un antes y un después. Por eso decimos nosotros antes de Cristo y después de Cristo. La salvación irrumpió en la historia. Dios se hizo hombre. Juan capítulo 1, verso 14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó. Yo no sé si usted se goza, pero yo me gozo. ¿Cómo no voy a celebrar eso? Si hay un día, si son los 365 o 366 días cuando es bisiesto, que debo celebrar una Navidad, yo lo voy a hacer, porque eso marcó mi vida, pero no solamente mi vida, sino la historia de la humanidad, un antes y un después. Cristo nació, le guste a quien le guste, Cristo nació. Amén. La Biblia en este caso revela, como les decía, el mensaje. No necesariamente, en este caso, la cronología. ¿Sí? Entonces, por eso es que no dice exactamente. Algunos colocan el nacimiento de Jesús ni siquiera en diciembre, sino más bien en abril o marzo, por las tradiciones que habían de los pastores que salían a pastorear, valga la redundancia, y todas esas cosas. Pero, como les digo, ahorita no estamos enfocándonos en qué mes, ni qué día, ni qué nada. Es en el evento como tal. Los primeros cristianos entendieron que el nacimiento de Cristo es un acontecimiento pero tan glorioso, que merece ser recordado. Que merece ser recordado. Porque eso no fue que nació cualquier chiquito. J. Parker, que es un comentarista, dice: la encarnación es el milagro más grande. Todo lo demás en la historia de la redención depende de esto. Como se los dije al inicio, o sea, no podemos tener un redentor, un salvador, si no hubiese nacido como hombre. No podemos celebrar nada. Nada. Es que no podemos celebrar espiritualmente o religiosamente hablando algo, nada que tenga que ver con un salvador si no hubiese nacido. No te enfoques, amado hermano, amada hermana, en la precisión histórica del día. Enfócate en la certeza histórica de nuestro Salvador. Entonces, celebrémoslo el 25, celebrémoslo, pero recordemos lo que estamos celebrando. Hay gente que ni siquiera recuerda nada porque se tomaron unas agüitas espirituosas, unas agüitas amarillas y algunas cosas, y se desenfocaron y se perdieron en la historia y no saben qué celebraron. Y yo lo digo porque a mí me pasaba. Los 24 y los 25 yo me iba de fiesta, oiga, y después pasaba una goma moral, una goma física y económica. Vean, de verdad, me tomaba todo el licor como si se fuera a acabar. Entonces, yo me perdía porque tenía un vacío en mi corazón y no conocía al Redentor como lo conozco hoy. Número 2, la iglesia estableció una fecha para proclamar la verdad, no para inventarla. Es decir, la iglesia tuvo que poner una fecha para, por ejemplo, el día de la abolición, quitaron un feriado y lo cambiaron, y eso es juego de fechas. Juego de fechas, nada más establecen una fecha para celebrarlo y para conmemorar. Entonces, aquí lo que estaba haciendo la iglesia era estableciendo una fecha. La iglesia en aquel momento. Ahora, pastor, pero, y ahorita lo vamos a ver, pastor, pero es que lo que estaba en aquel momento era la iglesia católica. Lo que había era un papa llamado Julio,
y un emperador llamado Constantino, que fueron los que, ya le vamos a entrar a eso, tranquilo, no se estrese, ya vamos a entrarle a eso, porque qué fue lo que pasó, pero era lo que había de la iglesia cristiana. Sí, entonces estamos hablando de allá, después de Cristo, como en el año 274, creo por ahí, donde algunos paganos pusieron unas fechas para celebrar otra cosa que no era la Navidad, porque recuerden que la iglesia fue perseguida por muchos años. ¿Cuántos saben eso? La iglesia fue perseguida hasta en el 330 y algo, ahorita lo vamos a ver ahí, donde pasó a convertirse, no sé en qué se convirtió, pero se convirtió, eso es lo que dice la historia, Constantino, y entonces la religión cristiana llegó a ser la religión oficial de aquel imperio, y entonces ya no era perseguida la iglesia. Sí, pero cuando digo perseguida no era como que andaban diciéndole a uno, ay, ahí viene el pandereta. No, los mataban, los perseguían, los torturaban, se los echaban a los leones y todas esas cosas que usted ha visto. Sí, entonces la iglesia era perseguida, y entonces ellos más lo que celebraban era, ¿qué era? No la encarnación, sino más bien la resurrección, la esperanza de vida. Entonces el pasaje que quiero compartir con ustedes en este punto es Gálatas capítulo 4, verso 4, que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Había un tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo suyo, el tiempo mío. Por ejemplo, ahorita son las, ¿está bien el de la iglesia? 11:10. Este tiempo, no, el tiempo de Dios. No estamos hablando del Cronos, estamos hablando del Kairos. Sí, entonces cuando vino ese tiempo perfecto de Dios, el Señor envió a su Hijo, a Jesucristo. El verso dice, cuando vino el tiempo, no el día específico, ¿verdad? Entonces Él ordenó su Kairos, su tiempo perfecto, no un número en nuestro calendario, porque el tiempo de Dios es diferente a su tiempo. Ahora, ¿cuándo se estableció esa fecha? Que era lo que les estaba diciendo, hermanos. Esa fecha para celebrar la Navidad fue establecida en el siglo IV, aproximadamente en el año 336 después de Cristo, y el primer registro se da ahí, 25 de diciembre, la primera celebración de la Navidad con el Imperio Romano. Antes de eso, como les mencioné, los cristianos lo que celebraban, en vez del nacimiento, no lo celebraban así, sino que principalmente era la Pascua y con ella la resurrección de Cristo. Por eso es que nosotros sí entendemos que cada vez que viene la Semana Santa, sí cae en las fechas aproximadas de la muerte de Jesús, porque siempre la Semana Santa va a variar de abril a marzo, porque se basa con el cambio de la luna en el calendario judío, no el nuestro, sino el judío. Entonces por eso hay una variante. Entonces sí sabemos que la Pascua ahí encaja más o menos, y por eso celebramos la Semana Santa, ¿verdad? En los días, o por lo menos la recordamos, ¿verdad? Entonces el interés por la Navidad surge cuando la iglesia, como les decía anteriormente, dejó de ser perseguida, y entonces ahí sí querían hacer una celebración. ¿Y por qué se da esto? Perdón, ¿por qué se estableció una fecha? Aunque no tenía una fecha o un día exacto, se estableció para proclamar la doctrina de la encarnación de Jesucristo. ¿Y esto por qué? Porque había tanta doctrina, había tanta enseñanza errónea, que muchos decían que Jesús no había sido completamente hombre, o algunos que Jesús no era completamente Dios. Entonces la iglesia se ve en la necesidad de poder enseñar a grandes y a chicos cómo había sucedido todo. Es más, yo sé que ustedes conocen el credo de los apóstoles y todo eso, ¿sí? ¿Alguna vez lo han escuchado? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Ese no es un credo solamente de una iglesia, es de todo aquel que es creyente en Cristo Jesús. Es porque había mucha información, y en las iglesias se estaban metiendo doctrinas
que no eran las correctas y estaban tratando de desviar a todos los creyentes a falsas enseñanzas. Entonces todos aquellos hombres se reunieron de los diferentes grupos y se reunieron y establecieron un credo para todos aquellos que seguimos y creemos en Jesucristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces las fechas muchas veces vienen a establecer y a fortalecer lo que nosotros creemos o lo que nosotros no creemos. Muchas veces sí satanizamos fechas, ¿verdad? Como les decía, había muchas herejías para ese tiempo. Celebrar su nacimiento nos ayuda a enseñar, como le digo, a grandes y a chicos. Dice el verso que leíamos ahora de Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cómo podemos nosotros explicar? Miren, saben, yo lo que no concibo a veces en nuestras vidas, si usted lo hace, lo voy a respetar. Pero miren, muchas veces nosotros juzgamos a alguien que inclusive anda o una camiseta aquí como con una imagen representando a José, a María y a Jesús. Pero si anda, y decimos, hacemos la cruz. Pero si anda el jojo, o anda ¿cómo se llama este verde? El Grinch. ¿Cuántos han visto la película del Grinch? Yo no la he visto ni la volveré a hacer. Pero hay algunos que son medios Grinch, no celebran nada. Y está bien, o sea, yo respeto, pero no crucifique al que sí celebra. Porque para el Señor lo celebra. Si para Él esto es importante, y debería ser importante, que Jesús nació en algún momento, no critique al otro. Pero hay gente que se pone en gorro, no importa si usted se pone en gorro navideño de jojo, celebra jojo, papel de regalo de jojo, todo puro jojo. Y ese Señor no tiene nada que ver con la Navidad, eso es puro marketing, eso es pura cosa de allá, de los gringos. Y todos nosotros celebramos eso y andamos ahí. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Necesitamos nosotros volver a nuestras raíces. Y esto, si una fecha te incomoda o dices que es algo pagano, lo que sea, pues no lo celebre. Pero a libertad nos ha llamado el Señor, ¿sí? Y hagámoslo respetuosamente. La Navidad fue una respuesta teológica. Escuche, la Navidad fue una respuesta teológica, no una invención pagana. Y como les digo, la fecha no tiene nada que ver. Yo he visto, hay calendarios que salen donde hay celebraciones no solamente a nivel local, sino mundial. Y oiga, hay días que coinciden. Usted puede estar celebrando el Día del Niño aquí y en otros lugares están celebrando el Día de la Diversidad, por poner un ejemplo. Y entonces ya vas a dejar de celebrar el Día del Niño porque es que en otro lugar celebran eso y yo no celebro eso. O sea, hay cosas que tienen que ver con otra forma de ver las cosas más que con la misma fecha. Una fecha común permitía, ¿qué nos permite a nosotros? Es más, vea que esto, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo hay algunos jardines, algunos espacios para que ese hospital antes era un lugar donde iban las personas con algún trastorno mental. Fue administrado por las monjas en aquel momento, y cuando ya reestructuraron eso y el Chapuy, que es lo que está en Pavas, existió, ese hospital fue transformado y entonces hay muchos no, sí hay algunos espacios de áreas verdes donde salía la gente a solearse, a llevar terapia y todo eso, y esos jardines hoy fueron transformados para que también, aparte de el personal del hospital pueda disfrutar de áreas verdes en sus horas de almuerzos o qué sé yo, también los pacientes puedan salir. Si usted va hoy al Hospital San Juan de Dios hoy y lo dejan entrar, porque a veces no dejan entrar, va a ver los jardines decorados con cosas navideñas. Es más, hacen concursos para ver cuál departamento, cuál área gana según la decoración, y es parte de la dinámica. Ahora, usted puede ir ahí y va a encontrar de todo un poco. ¿Y cuándo se hace eso? En la Navidad. Es decir, nosotros podemos usar la verdadera Navidad para afectar a la gente que no conoce de Dios. Y a mí me ha servido para acercarme a compañeros
que tal vez celebran la Navidad por default, porque ellos dicen esto es lo que se celebra y es la fecha, pero están lejos de Dios para explicarle, usted entiende lo que está celebrando. Es como Felipe que se acercó a aquel carro, le dice, ¿usted entiende lo que lee? Aproveche este tiempo para acercarse a alguien que esté celebrando la Navidad y dile, ¿usted sabe lo que estamos celebrando? Pues yo no creo en nada de eso, gracias a Dios, dice, soy ateo, gracias a Dios, dicen algunos. No, acerquémonos y empecemos a explicarle qué es lo que realmente se celebra. Y de repente nos vamos a encontrar con alguien que comienza a caminar para el Señor y pudimos afectar con el mensaje su vida, su eternidad. Amén. Entonces, esto de la Navidad nos permite a nosotros predicar un mismo mensaje, enseñar a nuestros adultos y a nuestros niños, como les decía, recordar anualmente el misterio, porque era un misterio. El misterio es algo que nadie conoce, pero después se revela, después se dice qué es lo que está pasando. Entonces, esto nos permite a nosotros celebrar, recordar el misterio de la encarnación de Jesucristo. Y es lo que debemos aprovechar como iglesia. La iglesia entendió que recordar no es inventar, sino más bien proclamar en aquel momento. Ahora, para aclarar que Cristo es el Señor del tiempo, al Señor no lo podemos meter en un calendario nuestro. Vivió 33 años según las Escrituras acá como persona, pero eso fue como persona, pero Él es Dios. Él no tiene principio, Él no tiene final. Él dice, yo soy el alfa, el omega, es decir, no lo podemos enmarcar. Y entonces nosotros en estas fechas lo que celebramos es que Él es el dueño de todas las cosas. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Establecer una fecha era una forma de decir, Cristo gobierna el tiempo y no el tiempo a Cristo. Eso es lo que estamos celebrando nosotros a Cristo. No podemos nosotros desenfocarnos. Ahora, pastor, vamos, no nos dé más larga el asunto. ¿Esta fecha coincide con alguna fecha pagana? ¿Sí? Oiga lo que estoy diciendo. Oiga, sí. ¿Por qué? Porque el paganismo siempre ha existido. Siempre han habido culturas, y con las culturas han habido creencias y dioses y muchos dioses. Entonces, como les expliqué al inicio, este emperador se convierte al cristianismo y entonces él dice, ¿por qué no hacemos algo para que la gente pueda recibir un mensaje de una forma más fácil y agilizar? Ahora, usted me puede decir, pero entonces sí está basado en una fecha pagana, ya lo estás diciendo, pastor. La fecha es la fecha. Entonces sí coincide con esas fechas. Número 1, quiero decir que más o menos para las fechas del 17 y 23 en nuestro calendario de diciembre, había una, no sé honestamente si todavía existe, pero en Roma se celebraba una fiesta muy pagana, la Saturnalia. Esta fecha tenía que ver con una fiesta hacia un dios de la agricultura. Y era una fecha llena de desorden, llena de excesos, llena de situaciones muy paganas y muy carnales. Pero también, propiamente el 25 de diciembre, hacían una fiesta al Sol Invictus. Y esto era porque se llamaba el solsticio. Y había el de verano y había el del invierno. Y el del invierno es este que estamos hablando. Entonces resulta y sucede que había una noche que era la noche más larga del año y obviamente tenía el día más corto. Es decir, lo que vemos ahorita era más corto y comenzaba la noche más larga. Entonces ellos celebraban a este Dios que era un sol potente para ellos o algo que resplandecía mucho. Lo celebraban haciendo el auguro de que iban a venir días muy buenos y que los días iban a ser largos y iban a ser. Entonces ellos tenían una celebración. Ahora, nosotros como iglesia no celebramos esto ni tampoco se copió la actividad como tal. Por ejemplo,
Vamos a ver, nosotros como iglesia, ¿qué celebramos el 31 de octubre? Alguien que me diga. El día de la Reforma. Algunos tenían miedo de decir que es Halloween, ¿verdad? Si usted celebra Halloween, conviértase. Arrepiéntase. Pero también, por ejemplo, nosotros celebramos el día de la Reforma. Allá en el mundo celebran Halloween. Pero a nivel nacional, ¿qué fue lo que se inventó para que contrarrestar un poco el Halloween, para que no sea la tradición? El día de la mascarada. Entonces, por ejemplo, aquí en Sarchí, celebran el día de la mascarada a cada rato. Algunos ni se quitan la máscara. Entonces, nosotros no tenemos que ver la fecha ni por qué hicieron una cosa a la otra, sino que nosotros lo que tenemos que ver es el trasfondo de lo que se está poniendo. Entonces, yo no celebro al sol, no celebro esta otra fiesta de los agricultores, sino que celebro a mi Cristo, a mi Dios, a mi Rey, a mi Señor. Pero no solamente debería ser el 25, debemos celebrar eso todos los días. Todos los días deberíamos de hacerlo, amén. Lo que ocurrió fue una confrontación en ese momento, no una imitación. Lo que quisieron hacer aquellos hombres que estaban a cargo de la iglesia fue decir, esto debemos de erradicarlo y proponer una fecha que celebre lo que nosotros realmente sí creemos. ¿Qué hizo la iglesia entonces realmente? Redimió el calendario, no el paganismo. En lugar de celebrar el sol invencible, la iglesia proclamó el sol de justicia según Malaquías capítulo 4 verso 2. La iglesia proclamó la luz del mundo que es Jesucristo según Juan capítulo 8 verso 12. No se dijo en aquel momento sigamos celebrando lo mismo con otro nombre, sino cambiemos realmente nuestra celebración. ¿Qué es lo que debemos celebrar como iglesia? Mientras el mundo adora la creación, nosotros proclamamos a nuestro Creador. Y aquí sale una frase de San Agustín. Pastor, pero usted me está hablando de gente que estaba en la iglesia y eran monjes y todo ese asunto. Eran las personas que estaban en aquel momento en la iglesia, porque recordemos que en el 336 todavía no existía la reforma. No estoy hablando de la cárcel, ¿verdad? Estoy hablando de la reforma de los protestantes, ¿sí? Entonces, lo que había era eso. Entonces, este monje dijo, no celebramos este día por el sol, sino por aquel que hizo el sol. Es decir, nuestro Creador. No celebramos la creación, sino que celebramos. Porque quiero decirles también, hermanos, es que a veces somos tan radicales con ciertas cosas. Hoy hay mucha gente que adora la creación en vez de adorar al Creador, que la creación tiene tantas cosas buenas, tantas cosas que son realmente generosas para con nosotros, medicina natural, los árboles nos dan luz, nos dan oxígeno, nos tapan un poco el sol, hay tantas cosas que podríamos hablar de la naturaleza, los animales, tantas cosas, pero no podemos abocarnos a adorar la creación, sino al Creador de esa o de esas cosas. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces no nos pongamos tan radicales y veamos las cosas como tiene que ser. Pastor, mucha vuelta. Entonces, ¿qué? Si es bíblico que celebremos la Navidad. La Biblia no enseña. La Biblia no enseña que adoremos o no adoremos, o más bien celebremos o no celebremos la Navidad. Entonces, ¿por qué la celebramos? Porque, les reitero, es importante que recordemos eventos que nos marcan a nosotros y que además reafirman lo que nosotros creemos. Entonces la Biblia no manda a celebrar el nacimiento de Cristo, no lo dice así específicamente. Aquí cada 25 del mes de diciembre todos se reunirán en las casas y matarán algún cerdo, harán un pavo asado, relleno, y celebrarán poniendo luces en los árboles, celebrarán haciendo todo esto y festivales familiares navideños además en las iglesias para celebrar que Cristo nació. No, la Biblia no enseña nada de eso, pero tampoco dice que no lo hagamos. Y usted dice, es que yo creo lo que dice la Biblia tampoco lo enseña. Más, sin embargo, sí enseña que antes de que existiera el Nuevo Testamento, sí habían fiestas que los judíos celebraban y hasta la fecha
para recordar eventos que marcaron su peregrinar y la mano de Dios sobre ellos. Entonces, si ellos celebraban ciertas festividades que a la postre eran una sombra de lo que usted y yo sí recibimos, que es el mensaje de la vida eterna, ¿cómo nosotros no vamos a celebrar lo que realmente se cumplió? ¿Sí me voy a entender? Entonces nosotros celebramos eso. Y si usted me dice dónde Israel celebraba fiestas para recordar actos que tenían que ver con su redención y con sus cosas, a partir de Éxodo capítulo 12, lea la Biblia ahí, y ahí se va a encontrar usted cómo ellos celebraban. Y es más, habían ordenanzas para que se celebraran esas fiestas. Pero además, si esto no fuera algo digno de celebrar, ¿usted cree que según Lucas capítulo 2 verso 13 en adelante, los ángeles en el mero nacimiento celebrarían como lo celebraron? El Señor los reprendería y les diría: porque ustedes están celebrando esto, si esto nada más es un acontecimiento que tiene que acontecer, dijo aquel, ¿verdad? Ellos celebraron, pero además los pastores que estaban ahí se fueron a difundir la noticia, porque no era cualquier noticia, era la noticia que todos estaban esperando, que un Salvador había de nacer de una forma tan humilde y sencilla en un portal de Belén, en un establecimiento, en un establo, en una caja de comida de animales. Ahí metieron a nuestro Salvador. Ellos se fueron a proclamar que había nacido. Y aquellos hombres, aquellos no reyes, aquellos magos, aquellos que podían ver cosas que iban a suceder a través de los astros, no estoy hablando nada de horóscopos y todo eso, no, era gente de ciencia, entendieron que Jesús iba a nacer y fueron guiados por la estrella de Dios. ¿Y por qué ellos se postraron y adoraron y trajeron además sus regalos? Porque entendieron de que era algo increíble, que era un milagro, que era algo sobrenatural, que era algo que se estaba esperando. Entonces, la Navidad la podríamos ver inclusive nosotros como una herramienta. Una herramienta, la puedo ver. Y si Ania no conoce al Señor, y yo digo: mira, ella ha sido amiga toda mi vida, ha sido amiga mía, yo la conozco desde que estaba de menos edad, dijo aquel, chiquitilla, no sea pretenciosa, ¿eh? Y yo quiero bendecirla a ella con el mensaje que yo mismo recibí y soy transformado. Entonces yo vengo y le doy un regalo y le digo: quiero darle un regalo. Vean qué bonito y qué interesante esto. Y le puedo dar un regalito, cualquier cosita. Y le digo yo: ábralo para ver si le gusta. Y ella abrió y se encontró ahí, no sé, unas prensitas, algo bonito que usan las mujeres. Y ella dice: ay, muchas gracias. Y yo vengo y le digo: ¿cómo cree que ella se puede sentir? Pero le quiero dar el regalo más importante que usted puede recibir en esta vida, en este mundo mundial. Y le presento el mensaje de salvación. Eso solamente fue la herramienta para yo llegar. Y le presento el evangelio y la Navidad. Y eso no puede esperar usted cada 25 de diciembre, ni cada diciembre de cada año. Puede hacerlo todos los días. Y la gente va a vivir una eterna Navidad. Amén. Entonces es una herramienta. Romanos capítulo 14, verso 5 dice que nos da libertad a nosotros. Dice: uno hace diferencia entre el día, ¿verdad? Que fue lo que leí, entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Como le dije, si usted dice: no, yo no quiero celebrar, no lo celebre. Si yo lo quiero celebrar, celébrelo. Pero todo hágalo con buena conciencia, porque todo lo que procede de no buena conciencia es pecado. Ahí sí le digo. Usted no se va a comer un tamal porque se engorda y dice: no me lo como, no se lo coma. Pero si se lo va a comer porque todo el mundo está comiendo tamal, mejor no se lo coma. ¿Sí? Eso es así de fácil. Quiero decirle que la fecha 25 de diciembre es como esto en una iglesia. Es un púlpito que Dios puede usar para llevar el mensaje de salvación a muchas otras personas. Solamente eso, véalo así como una herramienta, como un púlpito donde usted puede llegar y compartir el mensaje. Allá afuera hay un montón de gente celebrando la Navidad de las formas más incorrectas. Y nosotros tenemos el mensaje de salvación por gracia. Martín Lutero, el gran reformador,
dijo, la Navidad es Dios predicándonos el sermón más grande, su Hijo hecho carne. ¿Qué sermón más grande? El más grande, es el milagro más grande que nosotros podemos ver. La Navidad es Dios predicándonos el sermón más grande de la historia, su Hijo hecho carne. Y voy culminando. Número 3, celebramos el nacimiento de Cristo porque su vida cambió todo. Ya se los dije, un antes de Cristo y un después de Cristo. Díganme ustedes, el pagano más pagano se rige con el calendario, digamos anual, o más bien con los años, solamente antes de Cristo o con los después de Cristo. El más pagano tiene que poner, donde quiera que ponga, tiene que poner 2025, le guste o no le guste. Marcó todo Jesucristo. ¿Cómo no celebrar esto? ¿Cómo no estar nosotros felices si nació nuestro Salvador y marcó todo, verdad? Dice el pasaje, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y usted puede seguir ahí, el principado, y se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como les digo, no celebramos el día, celebramos ese regalo, ese don que nos dio Jesucristo al nacer de esa forma. Lo que sí sabemos, hermanos, con certeza, según la palabra de Dios, es que Jesucristo, según Lucas capítulo 1, verso 34, nació de María la Virgen, una mujer que el Señor escogió y, como ella misma dijo, llena de gracia. Es la gracia. Sin la gracia, usted y yo somos sin gracias. ¿Verdad? Es la pura gracia. Pero nació a través de una mujer porque tenía que nacer así. ¿Verdad? Entonces, eso sí lo sabemos con certeza, la Biblia lo enseña. Sabemos que nació en Belén, según Miqueas capítulo 5, verso 2, nació en la ciudad de Belén. Pero también sabemos que su nacimiento fue anunciado por el cielo, según Lucas capítulo 2, verso 13 al 14. Fue anunciado. Sabemos que vino a salvar a pecadores, según 1 Timoteo capítulo 1, verso 15. Él vino a salvar a los pecadores. Pero además la palabra del Señor dice, Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y cuántos de los que estamos aquí estábamos perdidos? Y yo quiero decirles, si hay alguien que se encuentra perdido hoy, extraviado más bien, miren, el Señor hizo una pregunta a Adán allá en el Edén. Le dijo, ¿dónde estás? ¿Usted cree que el Señor, no sabía dónde estaba Adán y Eva? Sí sabía, pero lo que estaba preguntándole es, ¿dónde estás según el propósito por el cual te formé, te llamé? No era de ubicación geográficamente, era de ubicación como creación. ¿Dónde estás? Si usted está extraviado hoy, si usted se ha perdido en el camino, si usted ha estado caminando fuera del propósito de Dios, esta mañana yo quiero decirte que Jesucristo está en este lugar y que Él quiere dar espacio para que usted tome esa decisión, la más importante de su vida, y ya no que Él venga a habitar en un cajón de comida de animales, sino que Él venga a habitar a través de su Santo Espíritu en su corazón, en su vida, que tú seas el templo que Él ha estado esperando que seas. Esta mañana es una mañana para que nosotros entendamos que esa encarnación es el motivo de nuestra adoración en una Navidad como esta. No es la fecha, no es el día, no es lo que celebraban, es lo que celebramos hoy, el nacimiento del Hijo de Dios. Tozer, que es un escritor, también dijo, la encarnación no fue un episodio temporal, es decir, algo pasajero. En Dios, ¿verdad? No es un episodio temporal en Dios, sino la revelación de su corazón. Es decir, aquí está hablando de su carácter, de quién es Dios realmente. Y Dios es un Dios de amor,
un Dios de misericordia, un Dios perdonador, un Dios que sigue tocando hoy a nuestras vidas para que nosotros podamos verle a Él como nuestro Salvador. ¿El día puede ser debatido? Claro que sí. Podemos sentarnos y debatir. Es más, usted puede buscar en cualquier lugar y va a encontrar personas muy puritanas, muy basadas solamente en lo que dice la Biblia, que dicen no celebre la Navidad, pero se va a encontrar gente también que se abrieron a celebrar, como les digo, no una fecha, sino a Cristo Jesús, que nació en un lugar muy humilde en la ciudad de Belén. Lucas capítulo 19, verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Lewis dijo: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres, vea qué frase más linda, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres llegaran a ser. ¿Cómo no celebrarlo? Nosotros éramos simple creación y Jesús se tomó la forma de hombre, el Hijo de Dios, forma de hombre, para que usted y yo, como personas comunes y silvestres, pudiésemos llamarnos, según las Escrituras, hijos de Dios. Porque a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que le recibió, les dio el derecho, la potestad, el don, el regalo de llamarse hijos de Dios. ¿Ven la diferencia? Es el enfoque que le demos a las festividades. Es lo que nosotros podamos celebrar. Y quiero decirle, celebre libremente, sin ningún pesar. Como le digo, comparta el mensaje. Yo sé que algunos de ustedes tienen festividades con sus familias en estos días, con hermanos, con tíos, con familiares que tienen años de no ver o tienen todo un año de no verlos. Usen este tiempo para poder llevar el mensaje de salvación a ellos. Que ojalá que ellos puedan reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que esta sea una Navidad diferente, ya no de una fecha, sino de un transformar su ser a través de la salvación que Cristo Jesús pueda traer a sus vidas. Concluyo. El Salvador nació. Cristo Jesús está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ellas, dice Juan capítulo 1, verso 5. Esta Navidad no adoramos un día, adoramos al Rey que dejó el cielo para nacer entre nosotros. Amados, si en algo les he ofendido, si algo va contra lo que usted ha practicado, le pido perdón y a la vez le pido respeto para aquellos que celebran el nacimiento del Señor, aquellos que recuerdan en una fecha X lo que sucedió en la historia de la humanidad, que fue que el Hijo de Dios tomó forma de hombre y vino a nacer en Belén a través de una mujer que se había guardado para Dios, llamada la Virgen María, y que vino a transformar el resto de la historia de la humanidad. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos por unos segundos y vamos a orar